En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación y lo que haremos será seguir con los ejercicios de refuerzo que empezamos en el vídeo anterior. En este caso lo que haremos son una serie de modificaciones sobre la clase punto que hemos ido desarrollando a lo largo de la unidad. Lo que haremos será añadir distintos métodos para ampliar la funcionalidad de esta clase. Y como digo siempre, lo mejor es que primero intentéis resolver los ejercicios por vuestra cuenta y una vez los hayáis intentado como mínimo, luego ya sigáis con el vídeo y veáis las soluciones. Bien, vamos a ello. En primer lugar, se nos pide que creemos un método que compruebe si dos puntos están en distinta posición. Estos puntos, como ya sabéis, están formados por dos coordenadas x e y que indican la posición de ese punto en un plano de dos dimensiones. Y este método realmente lo podríamos programar de varias formas. Podríamos implementarlo de modo que haga falta un punto y le pasemos otro punto como parámetro, o utilizar un método estático que reciba dos puntos. Entonces aquí depende de la solución que hayáis adoptado, hacerlo de una forma u otra. En mi caso, yo lo que he hecho es un método estático que recibe dos instancias de la clase punto y a partir de ahí devolverá un true si ambos puntos están en distintas posiciones y un false si tienen exactamente las mismas coordenadas. Y la solución pues sería esta de aquí, public static boolean distintos. Recibimos dos puntos como parámetros y directamente hacemos un return comparando las coordenadas x de ambas instancias y las coordenadas y de ambas instancias. Entonces aquí es importante concatenar estas condiciones con un OR, ya que lo que queremos es que como mínimo una de las dos coordenadas sea distinta. Entonces si es distinto x o es distinto y, ya sabemos que los puntos son distintos. Únicamente cuando ambos sean iguales es cuando estarán en la misma posición. Por lo tanto se concatenan con el OR, con la lógica, ya que puede que tengan la misma posición en las coordenadas x, pero luego en la y sean distintos. O al revés, pueden estar en la misma coordenada en el eje y, pero que en la x sea distinto. Bien, y a continuación se nos pide que ampliemos ese método para que reciba una cantidad indeterminada de puntos. Es decir, podremos comparar dos puntos o más. Si le pasamos 3 puntos, comprobará que esos 3 puntos estén en posiciones distintas. Si le pasáramos 4, pues nos devolvería un true si los 4 puntos están en posiciones distintas. En el momento que haya dos puntos que estén en la misma posición, esto ya deberá devolver un false. Entonces aquí una forma de resolverlo sería a través de un atributo de longitud variable, del que ya hemos hablado a lo largo del curso, un vararg. Entonces para hacer esto utilizaríamos los 3 puntos indicándole que el parámetro puntos es un vararg. Esto realmente al final se interpreta como un array de puntos. La diferencia es que al invocar este método podremos utilizar o ningún parámetro, o 1, o 2, o 3, o los que queramos. Entonces para recorrer ese array de puntos lo haremos a través de un bucle for doble anidado. El bucle externo dará tantas vueltas como la cantidad de elementos que tenga ese vararg. De hecho aquí estamos utilizando puntos.length para obtener la cantidad de parámetros de ese vararg. Entonces, si por ejemplo no recibiera ningún parámetro, esto devolvería un 0 y directamente en el bucle no entraría. Entonces, distintos me devolvería un true. Realmente tiene sentido que devuelva un true porque todo es distinto. Realmente si no hay nada, es distinto. Si recibiéramos un único parámetro, entraríamos en el bucle una vez, pero luego aquí tenemos de nuevo un bucle for que iniciará a través de la posición de i más 1. Entonces, si tuviera un único elemento, en este bucle for directamente no entraríamos y de nuevo devolvería un true. Por lo tanto, si le pasamos un único punto, distintos devolverá un true, ya que realmente es distinto porque no lo comparamos con otro punto. Sin embargo, si tenemos dos puntos o más, entonces ya entraremos en este bucle for interno. ¿Y qué haremos aquí? Pues inicializarlo al valor de i más 1. Entonces, si hemos empezado por 0, j empezará por 1. Y lo que haremos por cada una de las iteraciones de este bucle interno es comparar el valor de x de i, que en este caso es 0, con el valor de x de j, que es 1. Entonces estamos comparando el primer elemento con el segundo. Y en este caso, si ambas coordenadas son las mismas, si x e y son iguales en un punto y el siguiente, devolveremos un false. Esto es porque hay un punto repetido. Si tuviéramos más puntos, realmente estaría comparando
ese primer punto con cada uno de los puntos restantes. Si tuviéramos 4, pues este bucle interno compararía el primero con el segundo, el primero con el tercero y el primero con el cuarto. Una vez hecho todas esas comparaciones, volvería al bucle externo y lo que haría sería comparar el segundo elemento con el que tiene a continuación, ya que j siempre es i más 1. Entonces compararía el segundo con el tercero y el segundo con el cuarto. Y así, a través de esta estructura, al final compararemos todos los puntos entre ellos. Si en algún caso sucede que un punto coincide exactamente con otro, devolverá un false y el método terminará. Sin embargo, si termina este bucle for doble, es porque no ha encontrado ningún punto que coincide con otro, por ello devolvemos un true. Entonces aquí de hecho podríamos eliminar el método de arriba y reutilizar este, ya que este método también me servirá para comprobar si dos puntos son distintos. Y bien, volvamos de nuevo a la presentación y el siguiente ejercicio nos pide un método que obtenga la distancia entre los puntos A y B. Este ejercicio realmente ya lo teníamos hecho, pero en ese caso lo hacíamos respecto al centro. Entonces ahora aquí la diferencia es que hay que aplicar esta fórmula. Aquí tenemos una fórmula que para un punto P1 con coordenadas x1 e y1 y un punto P2 con coordenadas x2 e y2, para obtener esa distancia entre P1 y P2, lo que hacemos es la raíz cuadrada restando las coordenadas de x y elevándolas al cuadrado y sumándolas con la resta de las coordenadas de y elevándolas al cuadrado. Entonces a partir de esta fórmula deberemos generar ese método. Entonces vamos a volver al editor y aquí abajo pues tendríamos ese método. Public static double distancia. Recibe dos puntos y nos devuelve la raíz cuadrada y entre paréntesis todo el cálculo que recibíamos en esa fórmula. Aquí utilizo el matplotlib para elevar al cuadrado, entonces restamos las coordenadas x de ambos puntos, las elevamos al cuadrado y luego le sumamos la resta de las coordenadas y de ambos puntos también elevada al cuadrado. Y de todo ello al final obtenemos la raíz cuadrada. Y bien, finalmente tenemos el ejercicio 4, que nos indica que reutilicemos los métodos anteriores para crear un nuevo método que obtenga a partir de 3 puntos el área del triángulo que formarán dichos puntos. Entonces aquí se debe tener en cuenta que esos puntos formen un triángulo válido, ya que si por ejemplo tuviéramos los 3 puntos en una misma diagonal no formarían un triángulo. Entonces una forma de saber si realmente es un triángulo válido es a través del área. Si el área es mayor que 0, eso es porque es un triángulo. Si el área fuera 0, entonces en ese caso no existiría un triángulo como tal. Entonces además, para generar este método vamos a tener una serie de consideraciones en cuenta. En primer lugar, que los 3 puntos estén en una posición única. Para ello podríamos utilizar el método anterior que me comparaba si todos los puntos eran distintos. Y a partir de ahí, si los puntos están todos en posiciones únicas, utilizaremos la fórmula de Heron para obtener el área del triángulo. Esta fórmula nos permitirá obtener el área a partir de cada uno de los lados del triángulo. Y como también tenemos un método que me permite obtener la distancia entre dos puntos, pues lo combinaremos para obtener la longitud de esos 3 lados y a partir de esa longitud de cada uno de los lados obtener el área con esta fórmula de aquí. Entonces aquí en este caso lo primero que se hace es obtener S, que es el semiperímetro. Este lo obtendremos a través de la suma de los 3 lados y dividiéndolo entre 2. Entonces una vez tenemos ese semiperímetro, con la fórmula que tenemos arriba podremos obtener el área. Entonces como tenemos las coordenadas de los puntos y podemos obtener la distancia entre cada uno de esos puntos, podemos obtener el semiperímetro y a partir de ahí el área. Y finalmente, de forma adicional, además vamos a indicar el tipo de triángulo que formarán esos 3 puntos y según sus lados, pues un triángulo puede ser o equilátero, o escaleno o isósceles. Si los 3 lados tienen la misma longitud será equilátero, si los 3 lados son completamente distintos será escaleno y si 2 de ellos son iguales será isósceles. Entonces, de nuevo, como sabemos la longitud de los 3 lados, podemos hacer esas comprobaciones e indicar de qué tipo de triángulo se trata. Y bien, pasemos ya a ver la solución. En este caso he creado un método static void area triángulo que recibe esos 3 puntos que formarán ese supuesto triángulo. Entonces vamos a utilizar el método anterior que era distancia para obtener esos 3 lados. Entonces guardaremos en A un lado, obteniendo la distancia entre P1 y P2, en B otra distancia, que será la que está entre P2 y P3,
Y finalmente en C, la distancia entre P3 y P1. Entonces, una vez tenemos esas tres distancias, podemos obtener el semiperímetro a través de la fórmula que hemos visto en la diapositiva. Sumamos los tres y dividimos entre 2. Y finalmente ya podemos, a través de la fórmula de Herón, obtener el área. Entonces simplemente es aplicar esa misma fórmula que teníamos en la diapositiva a partir de los valores que hemos calculado. Entonces aquí entre paréntesis estaría esa fórmula que sería el semiperímetro multiplicado por S menos A multiplicado por S menos B multiplicado por S menos C. Entonces a partir de todo ese cálculo obtenemos la raíz cuadrada y ya obtenemos el área. Entonces aquí, a partir de ese área, podemos saber si hay un triángulo válido o no, ya que si el área es 0, eso es porque la altura del triángulo también es 0, y en ese caso pues no formaría un triángulo. Por ejemplo, si tuviéramos como 3 puntos, el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3, eso es una diagonal. Esa diagonal no forma un triángulo, ya que sería un triángulo que no tiene altura. Por lo tanto, una de las formas de comprobar si es un triángulo válido es a través del área. Entonces, si el área es distinto de 0, es porque tenemos un triángulo. De lo contrario, iremos al else y lo que haremos es imprimir por pantalla, pues error, los puntos no forman un triángulo. Sin embargo, si el área es distinto de 0, entraremos dentro, obtendremos en primer lugar el tipo de triángulo y luego ya imprimiremos por pantalla, pues el triángulo es del tipo que sea y su área es, y aquí directamente pues voy a poner área que la he calculado arriba. Al copiar y pegar lo había dejado así, pero bueno, quedaría mucho mejor de esta forma. Y aquí finalmente, pues para averiguar si el triángulo es equilátero, escaleno o es isósceles, es tan sencillo como comprobar los valores de esas distancias. Si A y B son iguales y B y C son iguales, eso es porque los tres son iguales, entonces es equilátero. Si A es distinto de B, B es distinto de C y A es distinto de C, es porque todos son distintos, en ese caso sería escaleno. Y si no es equilátero ni es escaleno, pues ya es isósceles. De hecho aquí podría quitar incluso este else y poner que de inicio sea isósceles. Aunque bueno, de cara a la lectura puede marear un poco más esta solución, aunque tenga menos código, no es tan intuitivo y fácil de leer como el otro. Entonces en principio decimos que es isósceles, pero luego si todos son iguales, le decimos que es equilátero. Si no son todos iguales, vamos al else y además comprobamos si todos son distintos. Si todos fueran distintos, pondríamos escaleno. Y finalmente, pues ya se muestra por pantalla el triángulo es concatenado con el tipo y luego concatenado con y su área es y el valor del área. Y con esto ya lo tendríamos. Ahora, para que comprobemos si todo esto funciona, pues tengo aquí una clase que se llama apptriángulos, donde he creado 3 puntos. El punto 0, 0, el punto 1, 0 y el punto 0, 1. Entonces, aquí podemos comprobar que se trata de un triángulo isósceles, ya que el primer punto es el 0, 0. Por lo tanto, uno de los catetos va desde 0, 0 hasta 1, 0. Tiene longitud 1. Y luego el punto 3 está en 0, 1, es decir, sobre el eje X es 0 y sobre el eje Y es 1. Entonces, la longitud de nuevo de este cateto es 1. Entonces, tendríamos dos catetos que miden 1. Uno de ellos está sobre el eje de las X, que irá desde la 0, 0 hasta la 1, 0. Y otro está sobre el eje de las Y, irá desde la 0, 0 hasta la 0, 1. Entonces, ambos catetos miden 1. Y luego a través de Pitágoras, pues podemos obtener que el otro cateto es raíz de 2, ya que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La suma de los cuadrados es 2 y la raíz de 2 sería la longitud de esa línea que va desde el punto 1, 0 hasta el 0, 1, que sería la diagonal. Entonces, ¿qué sucede aquí en este caso? Pues que tenemos un triángulo isósceles, porque dos lados miden 1 y el otro mide raíz de 2. Entonces, si ahora lo ejecutamos, pues nos indica que el triángulo es isósceles y su área es 0,49, muchos 9 y luego 1,83. Y esto me sirve para recordaros la precisión de las operaciones en Java. Si no sabéis por qué da este número, ya que no tiene mucho sentido que tengamos 4 con muchos 9 y luego un 83, todo esto tiene que ver realmente en la forma de almacenar los números con decimales en Java, y de hecho esto lo vimos en detalle en un vídeo. Si no tenéis ni idea de por qué sucede esto, os recomiendo que antes veáis ese vídeo del curso. Os dejaré el enlace en la descripción y así le podéis echar un vistazo. Bien, entonces en este caso pues me diría que el triángulo es isósceles, lo está haciendo bien, y si ahora por ejemplo en vez de ponerle 1, 0 le pongo 2, 0, tendremos un triángulo que es escaleno, ya que tendríamos los tres lados completamente distintos. Sobre el eje de las X tendríamos un punto el doble
de largo que sobre el eje de la Y. Si lo ejecutamos de nuevo, ahora me dirá que es escaleno y el área es 1. Sin embargo, si ahora quisiera que me muestre un triángulo equilátero, no tendría forma de poder hacerlo, porque tanto x como y son enteros. Y en este caso es imposible representar un triángulo equilátero si no tenemos decimales. Y bueno, hasta donde yo sé, pienso que es imposible. De todos modos, si estoy equivocado y alguien controla mucho más este tema, pues agradecería que dejara algún comentario explicándolo y así pues podemos aprender algo nuevo. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.